Muy buenas noches. Como cada viernes, aquí estamos en su tertulia jurídica por esta cuenta NJCP Servicios Legales. Mi nombre es Néstor Sabiñón, para los que no me conocen, aunque yo creo que ya todos aquí somos amigos, bastante viejos ya. Y bueno, primero que todo, gracias por acompañarme en esta catarsis semanal de algunos temas jurídicos. En el día de hoy tenemos varios temas polémicos. Las mujeres y el ácido por la sentencia que hubo hoy a favor de la señorita Yocauri Samarante. El cambio climático, yo creo que es evidente porque ya nosotros llevamos varios meses calcinándonos vivos. Haití, el muro y Texas, yo creo que más o menos ustedes pueden hilar por dónde va el asunto con ese tema. Y el COVID y la pobreza mundial, eso está relacionado a unas declaraciones que hizo hoy la ONU, señalando algo que todo el mundo sabe, que es que realmente el COVID trajo un mayor número de pobres. Se incorporaron a nivel mundial 100 millones de pobres a lo que se llama pobreza extrema. Y cuando tratemos ese tema discutiremos realmente cuáles son los parámetros de pobreza y qué debemos entender por pobreza también. Porque una cosa es la definición y otra cosa es ya en los hechos, más algunas perspectivas que hay que analizar, porque pobreza, riqueza son términos muy laxos y permiten ciertos acotejos según la situación. Primero que todo, en el día de hoy hubo una sentencia reparadora en cierto sentido. Digo en cierto sentido porque nunca una persona se va a recuperar por completo de un daño tan devastador como el que le hicieron a esa joven. Una joven llena de vida que se va a quedar ya de por vida con la cara desfigurada. Y entonces recibe la buena noticia en el tribunal de que los autores materiales van a ser condenados a 30 años. Ella lloró de la emoción. Pero eso no le va a recuperar el rostro. Por eso la reparación nunca va a ser completa. Si fuera nada más el caso de la señorita Amarante, quizá no fuera ni siquiera tema de conversación, ni en la radio, ni en la prensa. Hubiera sido un caso desafortunado y hubiera quedado como una anécdota triste. Pero realmente es algo muy común en nuestros campos, en nuestras ciudades del interior y acá mismo en el distrito. El ácido del diablo, mal llamado, es realmente la mezcla de distintos químicos que toda la vida se han usado para limpiar pisos, porque es una sustancia bastante fuerte y saca sobre todo el sucio que se pega a esas losetas y a esos mosaicos. Es un tipo de ácido corrosivo que se le mezclan otras cosas y le aumentan la potencia, o sea, lo potencia. Realmente, ¿qué ha hecho en los últimos tiempos el gobierno? Realmente ha ido convenciendo a los fabricantes de que cada vez hagan el ácido del diablo menos puro, o sea, que sea cada vez más diluido, cada vez menos con potenciadores, cada vez menos con un ácido tan puro, pero es algo que se puede conseguir en cualquier lado. Y realmente eso es nada, eso es
tratar de curar la fiebre en la sábana. ¿Por qué? Por la sencillísima razón de que eso no ataca las causas que provocaron eso. Aquí, desgraciadamente, hombres y mujeres, en mayor medida los hombres, creen que una pareja es de su pertenencia. Aquí hay un asunto muy grande de posesividad. Tiene que ser mía. Si no es mía, yo la mato. Primero que todo, señor, ¿quién le dijo a usted eso? O señora, ¿quién le dijo a usted eso? Usted nació sin esa persona. O sea, que ustedes estén separados no quiere decir que su vida se restrinja a esa persona. O sea, si esa persona se cansa y dice, ya esto no da para más, ¿usted lo va a matar? No. El mundo tiene, estimado oyente, aproximadamente 8.500, 9.000 millones de personas. Este país, mal contado, debe rondar aproximadamente 11 millones de personas, de los cuales aproximadamente 6 millones son mujeres, 5 millones son hombres. Número redondo. Entonces, señores, ¿ustedes creen que no hay más perspectiva? No. Hay más peces en el agua. Porque usted se tiene que aferrar y además amargar la vida de otro ser humano. Su pareja no quiere estar con usted. Perfecto, dejen eso. Te deseo la mejor de la suerte, vete con Dios. Porque usted tiene que contratar a un grupo de sicarios para que le arruinen la vida. Eso es igual como un tema que hemos hablado mucho aquí, que es el de la violencia. ¿A santo de qué? De verdad, ¿santo de qué? Usted, que tiene una depresión, mata a su pareja, mata a sus hijos y se mata a usted. ¿Por qué? No. Primero que todo, nadie debería matarse. Pero si usted tiene problemas y tiene su deseo, usted no tiene por qué matar a su familia, mátese usted. Y excúsame si suena hiriente, si suena poco católico y todo, pero es la verdad. Señores, por Dios, no podemos pensar que una pareja es una posesión. Lamentablemente ocurren cosas. Lo ideal sí es que sea para toda la vida, pero si no, ¿nos vamos a matar todos? No, no tiene sentido. Nosotros tenemos un compromiso. ¿Cuál es ese compromiso? El ser felices. Primero, nosotros ser felices. Y luego ser felices a los demás. Y si no somos felices en una parcela, podemos cruzar a otra. Y punto, de verdad. Cambio climático. Yo creo que todos hemos sido testigos en los últimos 20, 30 años, todas las iniciativas que han surgido en virtud del cambio climático. Acuerdo de París, acuerdo de Tokio, distintos protocolos que se han aprobado en pro de la defensa de la biodiversidad y demás. Pero yo creo que no hemos asimilado todavía lo rápido que va el proceso. Un ejemplo de eso es la temperatura que se está viviendo en la ciudad de Santo Domingo en septiembre. Normalmente, hace 15, 20 años, ya en septiembre se empezaba a notar un cambio y la temperatura refrescaba. No es que no se metía en 20 y pico, 30, porque esta nunca ha sido una ciudad fría, pero, señores,
no se metía a sensaciones térmicas de 40. Pero ¿qué ha ido pasando? Lentamente, el mundo ha ido contaminando más, la actividad industrial se ha incrementado, hay cada vez más contaminación del aire, del agua, de los vientos. Y todo eso va provocando este desastre. Señores, ¿qué es lo que hemos visto en los últimos años? Cada vez mayor erosión de las playas, cada vez mayores sequías en zonas que eran húmedas, en zonas que eran secas, inundaciones que no se veían desde hace cientos de años. Es más, ya se sabe de antemano que de aquí a 50 años muchos países van a desaparecer y otros van a perder regiones enteras de su territorio. De aquí al 2100 la mayor parte de Florida va a desaparecer y una buena parte de la costa este de Estados Unidos, ya eso está cartografiado. Nosotros mismos, buena parte de lo que es Bávaro y Punta Cana, buena parte de lo que es la costa sur, con excepción de la capital que está sobre Farallones, buena parte de lo que es Barahona también, todo eso se va a ir, porque lamentablemente el cambio climático ha acelerado el derretimiento de los polos. Y mientras más se derriten los polos, más agua hay. Entonces va a ir subiendo el nivel de la marea. Y hay un asuntico. Lentamente se va a ir incorporando cada vez más agua y eventualmente tendremos un aumento en el nivel del agua de varios metros, que va a suponer que en todo el mundo todas esas regiones se inunden y millones de personas sean afectadas. ¿A qué se debe ese acelere en los últimos 30, 40 años? A varias cosas. Primero, hasta el 60, la industrialización del mundo era un asunto de Japón, de Europa y de Estados Unidos. Bueno, y de Canadá. Luego de eso, era algo muy marginal, eran industrias diseminadas en 2 o 3 países, pero nada a un nivel exponencial. Hoy en día hay más jugadores que están jugando de a duro. Entonces le hacen un sacrificio extra y entonces necesitan más material y consumen más energía. China, por ejemplo. China se industrializó en 20 años a marcha forzada, consumiendo mucho petróleo, mucho carbón, deforestando amplias zonas, creando ciudades, la India igual, Brasil en menor medida, pero también. Entonces, ¿qué ha provocado eso? Que ahora no solo sean Estados Unidos y Europa los grandes contaminantes, sino que uno tiene un China que contamina casi al mismo nivel que los gringos o más. Usted tiene la India, que prácticamente está al nivel de una Alemania o de una Francia. Y señores, ¿qué eso implica para nosotros? Saber que lamentablemente todos los desastres que como humanidad hemos hecho nos van a afectar. Y estar conscientes que de aquí al 2100 veremos un mundo absolutamente distinto. Veremos nuevas líneas costeras porque tierras van a quedar sumergidas. Y tendremos de alguna manera que acostumbrarnos a esa realidad. Haití, el muro y Texas. Yo quiero empezar por el segundo elemento.
Desde que el mundo es mundo, se han usado paredes o muros o paredones, como usted lo quiera decir, para distintos usos. En un principio, más que nada, era agrícola, sobre todo en China. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez cómo se cultiva arroz. Usted crea cuadros y usted le hace pequeños muritos. Usted quiere que el agua penetre, usted le hace una trincherita. Entonces, a través del murito es que entra el agua, a través de esa trincherita. Usted quiere que se seque, usted refuerza el muro para que el sol vaya secando esa agua. Y entonces esa humedad que queda vaya germinando el arroz. Pero ¿qué pasó? Eventualmente se crearon distintos estados, empezaron a guerrear. Entonces, a nivel mundial empezaron a crearse los muros. Y los muros sirven para dos cosas realmente. Para que no sea tan fácil cruzar de un lado a otro, o sea, que el que esté dentro no salga tan fácil, y para que el que esté afuera no entre tan fácil. Pero también la historia de la humanidad nos dice que no siempre los que están afuera necesitan violentar el muro para entrar. La misma Gran Muralla ni siquiera tuvo que ser violentada cuando los manchúes tomaron el Imperio Tang. Fue una traición de un general que le abrió un portón de la Gran Muralla y todos entraron sin ni siquiera tirar un solo tiro. Pero sirve bastante como control migratorio. Y el Estado Dominicano realmente tenía eso como una misión pendiente y se piensa realmente construir ese muro en la frontera, 345 kilómetros de muro. Y eso se le está dejando a una empresa israelí que calcula que entre 1 año y medio y 2 años eso se puede construir. Habrá que ver, porque se habla de un muro tecnológico que contendrá, cada cuánto tiempo tendrá un torreón, cada cuánto tiempo tendrá una dotación militar, cuáles van a ser las puertas de entrada y salida para controlar la migración. Y todo eso va a ser algo muy interesante. Haití realmente sabemos que es un estado inviable. Ya hemos hablado varias veces por este medio de la vida de los haitianos, de lo mal que están, de cómo desde 1804 no han pegado una, porque el 70% de sus mandatarios o le da un golpe de estado o lo asesinan, o sea, ahí no hay manera de estabilizar ese país. Entonces, un grupo de haitianos que estaba de inmigrante en Chile, en Brasil, en Colombia, han ido subiendo y han llegado a México, junto a otros grupos que hoy en día están en Colombia y están tratando de atravesar el tapón del Darién, que es una selva que es la que realmente separa América del Norte de América del Sur. ¿Qué escenas se han visto en la frontera entre México y Estados Unidos, en la parte de Texas, cerca del Río Grande? Bueno, Rangers de Texas, en la línea fronteriza, apostados como si fueran a arrear vacas o jugar polo, espantando a los haitianos y haciéndolos regresar a México. Algunos llegaron a blandir sogas, algunos llegaron a amenazar y les decían, go back there, o sea, regresa. Y realmente, ahora ese problema es de México. Si hubiéramos sido nosotros que hubiéramos tomado esa actitud de hacer una especie de rodeo, que lo que pareciera esos anuncios viejos de bienvenido al mundo Marlboro. Sí, yo sé, yo ahí me delaté la edad.
Sí, yo no soy tan joven, pero sí me acuerdo de ese anuncio. Entonces, yo sé que hubieran venido sanciones internacionales, pero hay una realidad y volvemos. Ahí la fiebre no está en la sábana. Sí, ok, vamos a mandar miles de personas otra vez a su país de origen. Los vamos a deportar. Maravilloso. Ok. En Haití no tienen comida. En Haití no tienen trabajo. En Haití no tienen facilidad para conseguir una vivienda. Después de las 6 de la tarde pueden ser asaltados y hay regiones donde el gobierno no tiene control. Hay un sinnúmero de asaltos y demás. Entonces, señores, lo están mandando a Haití ¿para qué? Porque ellos salieron huyendo fue justamente de toda esa miseria y todo ese desastre. De todas partes lo están devolviendo. Bahamas los devuelve. Cuba los devuelve. México los va a devolver. Colombia ni se diga. Está fletando barcos y lo está mandando para Haití. Entonces, la única frontera terrestre que ellos tienen somos nosotros. Con el muro fronterizo ciertamente podremos controlar en cierta forma el flujo, pero hay un detalle. Uno no puede controlar por completo a una horda hambrienta. Entonces ahí viene el detalle. ¿Qué vamos a tener que hacer? Cada qué tiempo coger una batería antiaérea y matar 50, 100. No vamos a salir de una sanción internacional. Yo les comenté lo del mundo Marlboro. Primero sí, porque vamos a estar claros. Aunque no se me ve, pero tengo mis canas y estas entradas no son del aire. Un amigo mío que es bastante xenófobo dijo que debíamos organizar realmente un festival de rodeo con la gente de Marlboro, de que para hacer eso mismo que hicieron en Texas. Por Dios, eso es una impiedad. Pero que justo cuando él lo decía, ahí empezaron a salir los memes de esos Texas Rangers sustituidos por el vaquero de Marlboro. Yo no sé quién lo hizo. Ese señor no va para el cielo, pero quedó igualito. Y le pusieron arriba, bienvenido al mundo Marlboro. Que yo considero, ya volviendo a hablar un poco más serio, con respecto al tema de Haití, que la comunidad internacional tiene de alguna manera que crear una coadministración o un codominio y que sea la comunidad internacional que gestione ese territorio. Porque Haití no está en condiciones. Ahí no hay recursos. La población no está educada. Y lo que hay que hacer es tratar de crear condiciones para que de alguna manera la mayor parte de los problemas se solucionen ahí. Ese flujo humano, indudablemente, a corto plazo no lo va a resolver nadie, pero no se puede pensar en lo inmediato. Hay que pensar en 5 años, en 10 años, porque la población va a seguir creciendo. Y es lo que yo les digo. Vamos a tener entonces desde el muro que estar ametrallando gente todos los días. Porque entonces no vamos a salir nunca, ni de un juicio internacional por violación de los derechos humanos, y no vamos a salir nunca de algún tipo de multa, o de sanción, o de bloqueo internacional, y nos van a llamar con toda la razón del mundo genocidas. Entonces, esas son cosas que como país tenemos que sopesar. El último tema del día de hoy se refiere
al COVID y a la pobreza mundial, o más bien dicho, al aumento de la pobreza. Primero que todo, la ONU en el día de hoy estableció algo que realmente todo el mundo sabía. La ONU lo único que hizo fue que descubrió la fórmula del agua tibia y nos la indicó, y todos nos quedamos asombrados ante la tibieza maravillosa de esa agua. Y nos dijo que 100 millones de personas o son pobres o acaban de caer en la pobreza de solemnidad. Oh, Dios mío, no algo dramático. Primero que todo, yo creo que es una cifra muy infravalorada. Yo creo que realmente debe ser un número mucho más grande. Estamos hablando de un mundo que tiene, mal contado, cerca de 9.000 millones de personas. Y hay que tomar en cuenta cómo se dio la dinámica económica durante la pandemia. Durante aproximadamente año y medio, casi 2 años, el mundo casi entero estuvo paralizado. Miles de negocios quebraron en el mundo entero, muchos de los cuales no han vuelto a funcionar. Todo aquel que era buhonero, todo aquel que era independiente, todo aquel que chiripiaba a nivel de calle, simplemente lo poquito que tenía se lo comió durante los primeros meses de la pandemia, y luego entonces a empezar a reconstruir. Entonces, si antes era clase media baja, ahora es pobre. Y si era pobre, ahora es pobre de solemnidad. ¿A qué llama la ONU pobreza? Realmente la definición varía de país en país, pero el consenso es que debe ganar aproximadamente $1 diario para satisfacer sus necesidades básicas perentorias. Cuando digo necesidades básicas perentorias, es que pueda alimentarse, que tenga derecho a agua potable, que al menos tenga algo donde dormir y que tenga una ropita mínima que se pueda poner. Obviamente, con ese $1 y pico, en algunos países se llega. O sea, $1 y pico diario. Pero también están las canastas básicas, que en cada país es distinto. Por ejemplo, si usted es clase media en República Dominicana, se supone que aquí la canasta básica, en términos reales, anda, si es un matrimonio de 2, cerca de los 80,000 pesos. Aquí los sueldos están muy por debajo de la inflación desde hace mucho. O sea, una pareja de 2, salvo que uno gane muy bien, difícilmente se va a juntar con esos 80,000 pesos mensuales. Y si tienen hijos, eso se eleva a una cantidad monstruosa. Fácilmente se eleva por encima de los 100,000 pesos. Que aquí no todos los matrimonios generan 100,000 pesos mensuales. 100,000 pesos mensuales aproximadamente son $1,800, más o menos. Señores, en otros países $1,800 es una fortuna. En otros países $1,800 no es nada. Eso es muy variable. Porque también hay una cosa, la pobreza es un tema muy relativo. Tú eres rico en comparación a qué, tú eres pobre en comparación a qué. Tú eres pobre en razón de que, ok, tú estás sumido en pobreza absoluta. O sea, tú no llegas ni siquiera a generar
ese dólar diario. Pero no es lo mismo un pobre de Suiza que un pobre dominicano o un pobre de Nigeria, porque las necesidades básicas perentorias son muy distintas. Entonces, yo creo que realmente, si es en base a ese famoso dólar aproximadamente mensual, puede ser que sí, que 100 millones cayeran en pobreza de solemnidad, pero a mí no me parece real que la economía mundial, que estuvo paralizada por año y medio, todo el mundo endeudándose, todo el mundo reventando tarjetas, todo el mundo sacando de donde no hay para durante año y medio estirarlo todo, que me digan que nada más 100 millones sobre una población de 8.000 millones se agregaron como pobres. Yo personalmente creo algo que dijo hará cosa de aproximadamente mes y medio, 2 meses, Julito Jacín. Julito Jacín dijo que el que no está quebrado es porque no ha tirado números. Y yo creo que es una realidad. Yo creo que en mayor o menor medida todos nos hemos descapitalizado, todos hemos tenido pérdidas en lo emocional, en lo económico, en todo sentido. Y realmente es un número mucho mayor el que pasó de clase media a clase pobre. Yo honestamente creo que esa cifra está muy subvaluada. Al menos aquí en República Dominicana, les recuerdo, durante los primeros 2 o 3 meses de pandemia, todos los hoteles de golpe cerraron. Y sobre todo esos hoteles del este empezaron a suspender a miles de empleados. Y acuérdense que no solo es un empleado el que tú estás suspendiendo muchas veces a un empleado, a su esposa y a los hijos. O sea, un factor multiplicativo. Un hotel que a ti te suspendía 5.000 gente, a lo mejor estaba afectando a 20, 25.000 personas. Entonces, señores, yo sé que se ha ido reactivando a nivel mundial la economía, yo sé que se han ido creando nuevos tipos de riqueza, pero hay una realidad. Y es una realidad incontestable. No es verdad que solo 100 millones más se agregaron a los cientos de millones de personas que son pobres en el mundo entero. Eso no es verdad. Señora, en Argentina nada más, la pobreza en un país de 44, 45 millones de personas, la pobreza absoluta, o sea, lo que aquí llamamos pobre de solemnidad, son 18.800.000 personas. Estamos hablando de poco más de un 34 o 35% de la población. Claro está, Argentina es un país que viene con crisis económica desde hace un tiempo. Pero aún así, usted a mí no me va a decir que aquí, por ejemplo, no hubo un aumento de un 15% de pobres. Entre toda la gente que votaron y no recuperó trabajo. Entre toda la gente que dejaron suspendida a la buena de Dios. Entre gente que nunca recibió subsidio. O sea, ese número no se corresponde con la realidad. Pero eso yo lo voy a dejar para futuros debates que hagamos, porque realmente
las definiciones de pobreza, de ventaja comparativa y de un sinnúmero de términos muy económicos son sumamente dúctiles, funcionan igual que el chicle, se estiran en el sentido que uno quiere y pueden ser objeto de manipulación, pero también de debates riquísimos, que ojalá algún día lo tengamos. En el día de hoy, señores, hemos hablado de varios temas. Nosotros discutimos un poco sobre la tragedia que enfrentan las mujeres cuando son afectadas por el ácido del diablo. Hablamos un poquitico por encima de la sentencia que favoreció a la señorita Amarante, que condenaron a los agresores materiales a 30 años. Y aunque en cierta forma es una especie de compensación emocional, eso jamás le va a devolver su cara ni le va a devolver la vida que tenía antes, lo cual es muy penoso. Y realmente nosotros como país tenemos que abocarnos a una campaña de educación, tanto de hombres como de mujeres, para que se entienda que una pareja no es una posesión, sino que si por alguna razón no funcionó con esa persona, que cada cual sea feliz por su lado. Nadie tiene que matar a nadie, ni nadie tiene que agredir a nadie. Entonces, hablamos del cambio climático, hablamos de los daños que se van a presentar a futuro en el territorio dominicano. Nos referimos a este calor de horno de panadería que estamos viviendo en estos días, cuando hasta hace unos relativamente pocos años ya se empezaba a notar un fresquito. Y realmente estamos viendo la perspectiva de cómo cada vez va a seguir aumentando el calor. En zonas que eran húmedas va a empezar una época de sequía y viceversa, como la marea va a ir subiéndose al nivel de las aguas y se va a tragar regiones enteras. Por ejemplo, la península de la Florida se sabe que va a desaparecer casi por completo para el año 2100. Luisiana, buena parte de la costa del este de Estados Unidos. Por ejemplo, la Estatua de la Libertad se va. Buena parte de lo que es la ciudad de Nueva York se va. Boston se va. Y así. Y eso va a afectar, señores, a millones de personas que tendrán, obviamente, que trasladarse a algún otro terreno. Y la humanidad entonces tendrá que crear un mundo distinto. Y el mapa mundial, como lo conocemos hoy en día, de aquel 2100, que no es tan lejos, estamos hablando de 80 años, que 80 años para la historia de la humanidad no es significativo. En 80 años va a tener una conformación totalmente distinta, las costas van a ser distintas y tendremos que habituarnos a un nuevo mundo. ¿Será mejor? ¿Será peor? Sabrá Dios. Nosotros hablamos sobre Haití y la tragedia humana de sus miles de migrantes por todo el mundo. Hablamos sobre lo que ocurrió en Texas entre los Rangers y los inmigrantes haitianos que habían ido subiendo de Centroamérica. Como algunas personas hicieron memes porque se acordaron de Bienvenidos al Mundo Marlboro y lo asociaron con los Rangers y cómo estaban repeliendo a los haitianos, sobre la creación de un muro fronterizo y cómo una empresa israelí ya lo tiene planificado y calcula que en un año, como mucho 2, ya lo tendría listo en la frontera. Y el último tema es lo del COVID y el incremento de la pobreza a nivel mundial. La pobreza realmente es un término muy dúctil,
sea, es un término muy cambiante, dependiendo a lo que llamemos pobreza y riqueza, podremos calificarlo. Si nos llevamos del principio de la ONU, es toda persona que en principio genere mínimo $1 diario, o sea, estamos hablando de aproximadamente $30 al mes. Ahí usted entra como pobre, que dependiendo obviamente el nivel adquisitivo de cada país, puede ser que eso te dé, puede ser que no, que ahí tú entres como pobre de solemnidad. Hablamos un poquito también de que también se puede calcular a través de las canastas básicas, o sea, de la compra de bienes y servicios que se necesitan para que usted tenga una vida decente. Y realmente eso es un término un tanto complicado, pero que puede servir para debates muy interesantes. Por mi parte, como cada viernes, para mí ha sido un honor tenerlos en su tertulia jurídica. Les agradezco a los que pudieron conectarse y los invito para que el próximo viernes nos juntemos por acá mismo a discutir otros temas de interés. Muchas gracias y que pasen muy buenas noches.